Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a intentar hablar hoy? Vamos a tratar de desarrollar el tema de las APIs en programación, porque a veces nos quedamos limitados con el concepto de API REST en este consumo entre frontend y backend. ¿Qué es un API REST? Primero, tenemos que definir un poquito lo que es un servicio. ¿Ok? Un servicio es un pedazo de software. Es un software que hace alguna función. Por ejemplo, podemos tener un software solamente para registrar. Espérame, vamos a acomodarlo bien. Para registrar usuarios. ¿Ok? Y podemos tener un software independiente, un servicio independiente para, por ejemplo, mm, somos usuarios. Este va a ser para comentar, no, para preferencias de un usuario. Obviamente voy a dar más ejemplos, pero ¿qué es lo que quiero que me entiendan? Que este software de aquí, llamado servicio, porque así es como naturalmente lo llamamos, pero al final del día es un software. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto puede ser es tranquilamente una aplicación en, vamos a llamarla en JS o Java. Todos hemos creado una aplicación. A esta altura ya todos deberíamos de haber creado una aplicación por lo menos mínima. Por lo menos que imprima así en cosas sencillas el nombre de un servicio. El nombre de un servicio, por ejemplo, no, perdón, las preferencias de un usuario, ¿no? ¿Qué serían las preferencias de un usuario? Ah, bueno, él ve mucho anime, de cada 8 de cada 10 servicios que consume son animes, entonces su principal consumo es anime, entonces se guarda en este servicio. Y del otro lado puede ser exactamente lo mismo, es un servicio que puede estar creado, por ejemplo, es una aplicación que puede estar creada, por ejemplo, en JavaScript o Java y que a lo mejor solamente tiene el registro del usuario, el cómo se llama, su correo electrónico y que detecta si pagó o no el streaming. Si yo tengo la capacidad, porque todos lo sabemos, suponiendo que es un software muy sencillo hecho por algún principiante, si yo tengo la capacidad de hacer estas dos aplicaciones en una sola, o sea, que conlleve todo, ¿por qué lo separo? ¿Qué tiene que ver este tema de infraestructura? Ah, ok. Porque posiblemente en algún caso, a lo mejor yo quiero que la aplicación de usuarios, por X, Z y razón, esté corriendo en JavaScript, sí, y la aplicación de servicios esté corriendo en Java primero. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen funciones específicas y el lenguaje ayuda a que tengan funciones específicas. Segundo, nosotros, si llegáramos por X, Z razón a descomponer este tema de las recomendaciones, la gente todavía podría suscribirse, incluso podría haber un tercer servicio, que es el que muestre, muestre lo que busque el usuario o que tenga guardadas las películas, pero que no tenga que ver con la preferencia de un usuario.
Entonces digamos que yo levanté un tercer servicio donde ya no tiene que ver nada la suscripción y vamos a llamar que esta fue hecha en Python por una razón. Pueden estar escritas en el mismo lenguaje claramente, pero en esta ocasión, para que veamos que no tienen que ser, no tienen que ser el mismo lenguaje, vamos a dar ese ejemplo. Pues, ¿es un software para registrar usuarios? No. Este es un servicio para visualizar contenido. Pues tenemos tres funciones porque al final del día el servicio esa es una función. La aplicación es tiene un funcionamiento. Estamos como que desacoplando funcionamientos. En uno te registras, en uno visualizas contenido y en el otro guardas las preferencias del usuario. Entonces, si por alguna ocasión, por alguna extraña razón, llegara a caerse las preferencias del usuario, bueno, todavía todavía nuestra página de internet, llamémosla este Le, Leflix, se va a llamar Leflix, ¿ok? Nuestra página, aplicación web, aplicación móvil, ajá, nuestra empresa, todavía podría seguir funcionando, registrando usuarios y haciendo que visualicen contenido. Tal vez por algunos momentos no podrían ver todas sus preferencias, pero podría todavía caminar. Si nosotros tuviéramos todo englobado en una sola aplicación, al momento de caerse un servicio, se cae todo. Y eso también tiene que ver en montarlas en la misma máquina, porque tenemos esta opción, esto podría estar corriendo en la misma PC, pero si la PC llamada, vamos a llamarla, obviamente le estamos llamando PC, pero comúnmente podríamos llamarle servidor, pero el servidor al final del día es una PC o una máquina virtual que simula una PC. Entonces, por ejemplo, los gráficos de esta demostración, vamos a decir, es una PC, una computadora como cualquier otra. Entonces, esta podría apagarse. Y yo entiendo que las grandes empresas pueden tener dos computadoras en caso de tener un apagón. Pero supongamos que nuestro Netflix no tiene tanto presupuesto y solo tenemos en ese momento una PC. Entonces, sí podría llegar el caso de que todo se caiga o solo se caiga un servicio. Entonces, podría continuar los otros dos servicios y también podría ser que este esté en una PC, este servicio se encuentre en otra PC y este servicio se encuentre en otra PC. Ok, entonces, supongamos que este PC se encuentra en las Bahamas y hubo una tormenta eléctrica y todo se fue a Dios. Ah, literal. Todo, la luz, la corriente, se fue por varios días, entonces es imposible que se acceda a ese asunto. Entonces, eso no limitaría que yo siga funcionando. ¿Ok? Para eso empezamos a desglosar o empezamos a trabajar con APIs o empezamos a hacer a modularizar los servicios. Si lo notan es un poquito como cuando estamos trabajando y empezamos a hacer funciones para desglosar el código, ajá, para modularizarlo, para separarlo, para evitar errores, pero a nivel infraestructura. Ahora, estas funciones, estos servicios, estas aplicaciones, al final del día en algún punto tienen que conectarse. Él tiene que venir con él tiene que conectarse con él, y él que tiene que conectarse con él, porque a él le va a pedir las preferencias de un usuario, le va a pedir por ahí que le busque el usuario. Por ahí el visualizar sin contenido tal vez le va a pedir el usuario. Entonces, en algún punto tienen que compartir información. Aquí es donde vamos a la forma de compartir información más famosa de todas, que es el HTTP, que es cuando ya tenemos
algo que denominamos API REST. Y ahí es donde a la gente que es frontend, que es backend, eh, se nos empieza a hacer familiar. Vamos, ¿cómo se nos empieza a hacer familiar? Bueno, recordamos por ahí que tenemos métodos get, métodos post, métodos put, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, son los que nos dejan pedir, por los que podemos estar compartiendo información por el protocolo HTTP y en una API REST. Pero hay que entender el porqué de este video centrándonos en llamarla un API. Porque nosotros no solamente podemos compartir información por el protocolo HTTP, claramente es el más famoso de todos, pero tenemos, por ejemplo, algo que se llama, no lo sé pronunciar, pero es request, ajá, que son colas de mensaje. ¿Cómo voy a, vamos a mover un poquito para HTTP y también tenemos quickies, que son colas de mensaje. Aquí las personas que hemos hecho un poquito de backend y se han montado infraestructuras de microservicios, que los microservicios prácticamente es como hacer una API, empezar a separar servicios, tiene la misma lógica de fondo, empezar a separar la API, empezar a separar las funciones, como en mini aplicaciones, pero que al final del día se van a conectar. Entonces tenemos aquí los quickies, que no exponemos por el punto HTTP o no de la misma forma. Eh, nosotros son como para mensajes no tan urgentes. ¿Ok? Por ahí también tenemos un poquito, ay, ya voy a buscar, los WebSockets. Y no hay que entender para ejemplos de este video estas opciones, pero sí hay que entender que cuando hablamos de API, API REST, cuando nos conectamos a una API, por ejemplo, algunos que hacen prácticas iniciales con estas APIs, por ejemplo, de Pokémon, que de manera interna estamos intentando crear esta infraestructura y que podemos hacerla un poquito más fuerte, porque no necesitamos que esto sea, no necesita estar en diferentes PCs, ¿ok? Pueden estar los tres servicios en la misma PC, podemos seguir usando una API REST, exponerlas en diferentes puertos, pero empezar a desglosarla, empezar a trabajar con ese tipo de cosas, dependiendo también lo grande de nuestra aplicación, nos va a ayudar en la modularización para cuando haya problemas no se nos caiga todo nuestro servicio. Entendamos, hay que entender, las APIs son parte de este crecimiento de modularizar aplicaciones para evitar que se caigan todas de golpe cuando algo falla. Aparte, ya entrando en casos más concretos de la API REST, sí podemos manejar diferentes lenguajes de programación, pero también diferentes, eh, por ejemplo, tu API REST, quien la consuma, tú vas a dejar una API REST preparada, o sea, un servicio o data, vamos a llamarlo así directamente. Tú vas a dejar en estos API REST, que son los más famosos, que son los que siempre manejamos, data preparada. Y esta data a la persona que va a consumirla, por ejemplo, un frontend, no le va a importar cómo se trabajó internamente, él solamente le importa que la data ya está lista, data preparada en un JSON. A él solamente le importa que ya viene data preparada en un JSON y que él puede empezar a trabajar. Entonces, por ahí puedes dejar primero sentada una base de backend
para exponer tu API y después esta podría ser consumida y es aquí a donde vamos. Si tú dejas ya este tipo de cosas, vas a dejar data consumida para que alguien más venga a trabajar en ella y, por ejemplo, tú puedes trabajar web desde la misma API que estás consumiendo, puedes trabajar de forma web, de forma móvil o incluso ay, de forma interna de alguna forma. Puedes escoger cómo la vas a trabajar. Entonces, hay quien se preocupa solamente en dejar la data y hay quien se preocupa solamente de consumirla sin necesidad de entender lo que hay del otro lado. Por ejemplo, y puede ser un ejemplo muy no tan de acuerdo a la realidad, pero para que me lo entiendan. Puede haber alguien que sea muy experto en crear servicios para usuarios y puede haber alguien muy experto en crear servicios para preferencias de un usuario. Y puede haber un programador que sea muy experto en la visualización de contenido. Entonces, pones a cada uno a trabajar en su aplicación específica, en su servicio aislado, e incluso en su PC aislada. Entonces, aunque ellos tiraran lo que están trabajando, no afectarían al otro trabajador y él podría seguir desarrollando, probando o examinando diferentes cosas de las cuales él quisiera. Así es lo mismo cuando exponemos una API. Podemos tener a alguien muy experto en autenticación solamente trabajando en autenticación o alguien no experto, pero sí alguien que se esté dedicando en ese momento solo a la autentificación o solamente a una función en específica. A lo mejor un mapa, por ejemplo, Maps por ahí Maps tiene una API. Entonces la gente de Maps es experta en mapas y solamente dejan la data preparada para que alguien que no sea experto en mapas pueda venir a consumir su API y presentarla de forma bonita. Y ejemplos como esos podemos encontrar mucho. Es parte del por qué eh, las webs crecen muchísimo en necesidad de saberlo todo. Que te especialices por ahí en alguna parte, puedes conectar con otros programadores y hacer cosas muy grandes. Y aparte de evitar que todo se caiga. Por ahí quería charlar de esto un poquito, porque a veces cuando somos frontend, y voy a decirlo así muy directo, cuando uno es frontend o va empezando, no tiene una noción muy clara de lo que es la API, simplemente consume esa información, pero no sabe de dónde viene o no sabe que él ya tiene la capacidad de crear un API o un API REST o algo similar a un API que ya tiene esa capacidad cuando aprendió a hacer funciones, cuando aprendió a modularizar código, que simplemente viene siendo como que una evolución de ese concepto llevada a otro lugar técnico. Por ahí espero que les haya ayudado un poco. Eh, Obviamente en algún video vamos a ver cómo hacer esto de forma en código. A veces hay que salir un poquito del código para diagramarlo y verlo desde otro punto de vista. ¿Vale? Hasta luego.